Qué privilegio poder estar aquí nuevamente y ver que tantas personas se están conectando. Muchas veces empezamos una capacitación y de repente el siguiente día hay muchos que faltan. Sé que faltan algunos de los que estuvieron ayer. Sin embargo, estoy muy contenta porque habemos 48 personas en la sala, las cuales están comprometidas con su crecimiento. De todos los que están aquí, espero que hayan estado el día de ayer, porque ahorita voy a hacer unas cuantas preguntas en relación a la pequeña tarea que dejé, que si bien no es algo muy complicado de hacer, sé que algunos por sus labores pueden haberlo omitido o pueden haberlo dejado nada más en la mente, y está bien, es correcto. Mi intención al momento de dejarles ayer esa pequeña tarea era la siguiente: que cada uno de ustedes tomara en cuenta los títulos que nosotros ofrecimos, que Arturo nos hizo el favor de compartirnos, para generar alguna idea de algún escrito. Pero hice un poco de trampa, porque generalmente los textos que ustedes comparten son de carácter expositivo y son de carácter algunos bibliográfico. Y está bien. Sin embargo, vimos ayer otros tipos de textos que existen, del texto periodístico, y que me gustaría saber quién intentó hacer la tarea e intentó enfocar uno de esos temas en uno de esos textos, porque el expositivo apenas lo vamos a ver. ¿Quién intentó visualizar un proyecto como crítica, como narrativa, como crónica? ¿Quién lo intentó? A ver, ¿quién me quiere compartir? Me levante la mano. Que se me hace que voy a traer las orejas, ¿eh? Esas que les ponían antes a los alumnos en una esquinita, los ponían porque no hicieron la tarea. Sé que es complejo, señores, y no pasa absolutamente nada. Lo que sí les digo es que el compromiso es vital para poder hacer cambios, porque pensamos que hacemos las cosas bien. Es más, yo no sé si ustedes hablan en público, pero cuando yo empecé a hablar en público, yo decía, ¿qué tan difícil ha de ser? Hasta el primer momento que me tocó hacerlo. Y entonces dije, ya no supe qué decir, mejor dicho. Así de que, aquí dice Perla Sandoval, que la hace diario porque es reportera. Excelente, Perla, pero ¿tienes alguna estructura, algún esquema que pudieras compartirnos de alguno de estos temas que ofrecimos ayer? ¿No? Bueno, no importa. A ver, Patricia. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Yo hice una estructura, por supuesto, de algo que se llama gestionando tus emociones, pero todavía no le pongo el género porque no sé qué sea, pero va. En el primer punto es el desarrollo de habilidades humanas y luego viene a ser el desarrollo de nuestras emociones, gestando nuestras emociones. Luego, viendo lo que son las actitudes, posteriormente se abordarían los valores y finalmente la forma de comunicarnos. Y eso es la estructura que podría ser porque el tema que escogí es desarrollo humano. Pero bien, hasta ahí voy. Muy bien. Es suficiente. Aquí lo que veo es que vas a seguir un texto expositivo. Es lo que generalmente venimos haciendo. Y está bien, ahorita de hecho vamos a hablar acerca de este texto y creo que te va a dar un poco de más luz de cómo enfocar estas títulos, estas secciones que tú quieres incorporar en tu tema. Muchísimas gracias. Y ahora tengo aquí a Juan Carlos Huerta con la mano levantada. Adelante, Juan Carlos. Sí, muy buenas tardes. Yo lo que quiero comentar es que en referencia a los temas que vimos ayer, voy a tomar, igual que la compañera que acaba de hablar ahorita, tomar un tema de desarrollo humano. Lo quiero hacer en tanto descriptivo, quiero ocupar el tipo de texto descriptivo para que la gente entienda qué es el desarrollo humano. Pero también quisiera aplicarlo con un tipo de texto científico. ¿Cómo afecta al ser humano las emociones mal trabajadas para el desarrollo de cualquier trabajo, sea empresarial, sea político, sea estudiantil? Entonces, aplicándome qué, quién, cómo, cuándo, cómo y por qué,
puedo hacer ese taller. No sé cómo lo veas. Mira, aquí lo importante es que estés muy enfocado. Ya tienes los temas. Sé que ya quieres hacerlo, si quieres explicar qué es el desarrollo humano. Sin embargo, en esta, vimos que había muchos tipos de textos, pero lo vas a enfocar en un texto que es más informativo, más expositivo en relación a esta área que es precisamente el desarrollo humano, y también te va a servir la siguiente exposición. Bueno, pues vamos a dar inicio porque hay muchísimo que ver y quiero que sepan que sé que el material de repente es pesado, sé que son 2 horas, sin embargo, les vamos a dar un pequeño receso y les prometo que para las siguientes sesiones ya va a haber más práctica, porque ya vamos a haber visto la gran mayoría de los requisitos que se tienen que cubrir en relación a cómo escribir un artículo. Ya las siguientes semanas vamos a ver un poco de sintaxis, la semántica, ortografía, gramática, algunas cosas que son pulibles más fácilmente que todo esto de entender la estructura. Porque a veces lo que hacemos es, perdón, ahorita les repito la tarea, Estefanía. A veces lo que hacemos es, vamos escribiendo y nada más, pero sin una estructura. Cuando ya conocemos lo que se espera de nosotros o cuando ya conocemos que hay más variantes, tenemos la posibilidad de enfocarnos en ciertos puntos que antes no veíamos. Se llama atención selectiva y ustedes lo saben. Si nosotros no sabemos qué estamos buscando, pues obviamente no lo vamos a ver, no lo vamos a encontrar, no estamos al pendiente. Y aquí lo importante es que ustedes vayan grabándose la información o de pérdida, teniéndola ahí en cuenta para que la puedan recuperar, ya si no viendo el video, decir, yo me acuerdo que había que poner, ahorita vamos a hablar de conectores. ¿Cuáles conectores hay? No se me ocurre ninguno. Y entonces tenemos la mejor herramienta del mundo aquí en nuestras pantallas, que es el Internet. Entonces, buscamos conectores y nos damos una idea. Y luego decimos, bueno, ¿qué tipos de textos hay? Había crónica, había crítica, y los vuelves a buscar. El objetivo es que tú lo sepas. Ustedes saben que cuando se gradúan, no sé si todos ustedes tengan una carrera, pero cuando se gradúan, dice, soy un flamante recién graduado de experto en nada y me meto problemas en todo porque realmente cuando salimos, lo único que hacen en la carrera es enseñarnos a buscar. Y en la práctica la que nos va dando es experiencia y sobre todo esas habilidades para poder desarrollar bien nuestro trabajo. Bueno, pues voy a compartir pantalla. Y aquí la tengo. Y vamos a iniciar precisamente con lo que les comenté. Ayer vimos crónica, vimos el tipo de texto que era vimos que había textos en los cuales podíamos dar críticas, dar notas también periodísticas, que son noticias, y vimos sus características. No sé si recuerdan el triángulo inverso, que era para las noticias. Bueno, pues ahora en este módulo vamos a ver el planteamiento, el nudo y el desenlace de un texto, pero de carácter expositivo, y primero lo vamos a ver porque tenía pensado verlo ayer, pero el tiempo no nos dio para eso. También vamos a ver ideas introductorias y de cierres, marcadores textuales, modelos de organización, detalles de información relevante, pertinente y no redundante, y si se puede, títulos. Bueno, pues ahora sí vamos a hablar de los artículos para revista. Los que ustedes han escrito durante todo este tiempo son artículos que están basados en un texto expositivo. ¿Qué es este texto expositivo? Pues aquel que simplemente obtiene la información y la narra. La característica principal del texto expositivo es que tiene una introducción, un cuerpo y un cierre. Y ustedes lo han hecho excelentemente bien. He visto, de verdad, productos de muy buena calidad dentro de la revista, nada más con algunas áreas de oportunidad. Sin embargo, creo que la mayoría conoce y está familiarizado con el texto expositivo. Vamos a hablar brevemente de él. ¿Qué saben de él? Porque bueno, es exponer, pero aquí vienen características sumamente específicas. Y se tiene como objetivo informar, difundir conocimientos y obviamente tiene una finalidad pedagógica, que las personas que están leyendo nuestro texto aprendan, ¿sí? También vamos a ver que este texto tiene la intención informativa, o sea, efectivamente va a predominar dentro de él la función referencial. O sea, tenemos que hablar de manera concreta. Esto es simplemente dar la información, no podemos opinar mucho dentro de esta información
porque podemos variarlo. Y como es, o sea, el objetivo es didáctico, si nosotros opinamos mucho o le ponemos de nuestra cosecha, como dirían nuestros abuelos, podemos hacer que la información se pierda. Sí podemos opinar en otro tipo de textos, pero hay que tener mucho cuidado con cómo lo hacemos. Además de proporcionar datos, ¿qué hace este texto? Bueno, pues agrega explicaciones y describe ejemplos de analogías. Lo hemos hecho durante mucho tiempo, que hacemos analogías para que la gente aprenda. Esto es, si desconocen un tema, si desconocen cómo hacer no sé, una cirugía, un médico le quiere explicar a una persona cómo hacer una cirugía y a lo mejor hace una analogía con algo que él prepara en la cocina o cómo prepara un alimento o en cuestión de lavado de manos, puede decir, mira, más o menos me lavo las manos así, pero hasta acá, así como cuando tomas ciertos productos en la cocina. Eso es lo que hacen los textos expositivos. Usa las analogías para explicar y hacer más fácil de digerir los textos complicados o los temas complicados, mejor dicho. Y generalmente se escriben en tercera persona, pero esto sí puede ser muy variable. O sea, tercera persona, hablar de él o de ella. En estos textos expositivos tenemos estas dos características, que son divulgativos y especializados. Los divulgativos no nos metamos mucho en problemas. Aquí dicen, informan sobre un tema de interés y están dirigidos a un sector amplio de la población. Son temas que no requieren una revista específica o algo, no sé, estar dentro de un contexto pues muy sofisticado, simplemente es un texto que tú puedes encontrar en revistas, en enciclopedias, en libros, en blogs. Son textos divulgativos, son para todos y simplemente nos dan temas de interés. Y también están los temas especializados. Estos sí tienen un alto grado de dificultad porque, como les dije, hay sectores exclusivos que tienen su propia literatura. En este caso, bueno, son informes, si vas a hablar de contabilidad o revistas médicas o cualquier investigación científica también entra en un texto especializado. Nosotros, como parte de este programa del PRI, de estar colaborando como articulistas, vamos a hacer exclusivamente puros textos divulgativos. Las funciones de los textos que nosotros vamos a hacer en su mayoría son funciones informativas. Como lo dijimos, vamos a presentar datos, vamos a dar información, fechas, personajes, teorías, todo lo que se nos ocurra. Y también podemos explicar, como les dije, podemos hacer incluso analogías y explicaciones que puedan hacer que profundicemos en los datos que se están abordando. Y también podemos utilizarlo como con una función directiva. ¿Qué es esta función directiva? Pues nada más que te sirven como una guía. Te va a presentar las claves necesarias para que tú puedas leer el texto de una manera correcta. ¿Cómo es? Pues ya habíamos dicho, presentamos un título, presentamos los subtítulos, vamos presentando las ideas de forma estructurada con estos elementos claves, que aquí está la palabra que debemos de recordar, elementos claves, que nos van a brindar la posibilidad de hacer que el público comprenda nuestros textos, ¿sí? Nos vamos a apoyar en estos elementos y ahorita los vamos a ver. La estructura de un texto expositivo se suele dividir en tres partes. Y ahorita es el título de este primer módulo, que es planteamiento o presentación o inicio. Hay muchas formas de llamarle. Para que no se confundan, ya saben que deben de pensar en planteamiento, presentación, inicio. La parte que va al principio. También viene un nudo, un cuerpo o un desarrollo, como le quieran llamar también, y tienen un desenlace. Forzosamente los textos expositivos tienen que tener estas tres características. Y vamos a hablar de ellas un poco más a detalle, ahorita más adelante. Yo les voy a dejar esta lista con 12 pasos para escribir un texto expositivo. Estos textos, de verdad, pueden ser muy variados, pueden tener todos estos requisitos o pueden tener todos estos pasos, cubrirlos, o bien cubrir nada más unos cuantos. Lo importante es que tenga la introducción, el cuerpo y el cierre o desenlace. ¿Qué es lo que tienen que hacer para escribir un texto expositivo? ¿Qué es lo que ustedes hacen generalmente? Y ya hablamos de ello, escoger un tema, el que ustedes quieran. Y luego, ¿qué van a hacer? Pues van a delimitarlo.
van a investigar sobre ese tema escogido y van a analizar precisamente la información que es la que quieren brindar. Hablábamos ayer de una flor y decíamos que qué tema, o sea, qué tema tan sencillo pero tan complejo puede ser el hablar de una flor. ¿Por qué? Porque tenemos que elegir qué queremos decir de la flor. Si queremos hablar de sus colores, de sus olores, de su composición química, de su forma de cultivo, de la poda de las plantas, de los lugares en donde hay determinadas cantidades de flores o determinadas especies de flores extintas, de injertos. ¿Qué queremos hablar acerca de las flores? Entonces, es igual aquí, vamos a escoger el tema, vamos a delimitarlo, vamos a investigar qué es lo que queremos decir, vamos a hacer nuestra lista de ideas de cómo queremos plantearlo y aquí viene una situación o viene un momento que es crucial. Cuando pensamos en un título, que es el punto número 4, de ahí podemos pasarnos. Porque si yo te digo, escoge un título, de ahí vas a poder seleccionar muchas veces cuáles son los temas con los que vas a llenar tu artículo. Si ahorita que hablaba de las flores, yo les digo, vamos a hablar acerca de variedades de flores en México, ya limité, pero con mucho, los temas que se pueden ofrecer en relación a esta planta. Flores que hay en México, las flores endémicas o flores de México. Y entonces puedo decir, bueno, hay tanta variedad de flores, ¿cuáles son las más representativas? Y puedo hablar por estados, entonces ahí ya voy a segmentar, voy a hablar de las flores por estados, o voy a hablar de las flores por temporadas. Y ahí vuelvo a delimitar. Generalmente esto sirve mucho. Cuando escoges tu título es porque ya pensaste más o menos qué quieres hablar, pero el título mismo te obliga a ir reduciendo la cantidad de información para irla delimitando correctamente. Después, cuando ya tienes el título, vas a tener que escribir una introducción. Esta introducción, ahorita vamos a hablar de ella, puede ser desde una frase, una descripción, o vamos a darles el objetivo específico, que es, bueno, ustedes van a aprender acerca de la cantidad de flores o de cierta cantidad de flores que hay en nuestra república por temporadas del año, o sea, las más icónicas, no sé, ya ustedes ponen la introducción, ahorita vamos a dar muchos más ejemplos. Y después de eso empiezas a escribir los párrafos o el desarrollo del tema. Si puedes y necesitas, puedes incluir imágenes que sean llamativas y que vayan acompañando la descripción que viene en los textos. También debes de escoger de 3 a 5 palabras claves. Este tema no lo voy a abordar en otro módulo, así que por favor hay que poner atención. ¿Cuáles son las palabras claves? Aunque nosotros vamos a escribir para una revista que se está imprimiendo y que llega a la audiencia de forma física y escrita, creo que Arturo comentó algún día que también teníamos la posibilidad de encontrarla en un medio electrónico. O sea, también es así, Arturo, la están distribuyendo por medios electrónicos. Sí, en la página de Revolución, ahí se encuentran cargadas las revistas. ¿Y está abierta para todo el mundo? Sí, para todo el mundo. Muy bien. Pues bueno, ¿qué son estas palabras claves? Cuando nosotros escogemos un tema, por decir, si estamos hablando de las flores de México, ponemos, esas son palabras claves. Son palabras que se tienen que repetir de forma inteligente, no saturando el texto de flores de México, pero sí repitiéndolas unas 3 de hasta 5 veces en nuestro texto para que se consideren que son palabras claves. ¿Estas palabras para qué sirven? Nosotros cuando metemos o cargamos la información en el internet, tenemos o le damos acceso a la red, no sé a qué sistema, a que analice todos los datos que nosotros subimos. Y cuando los subimos, ¿qué es lo que pasa? Pues cuando hacen el análisis, detectan cuáles son las palabras que se repiten en ese texto de una manera secuencial y las conectan como palabras clave. Cuando ustedes buscan en el internet, en Google, abren Google y dicen, bueno, yo quiero saber cuáles son las flores de México, quiero hablar de flores de México o quiero conocerlas. ¿Pones flores de México? Sí, tú tienes en tu texto, en tu revista, estas palabras, flores de México, flores de México, flores de México, es muy posible que te ponga entre los criterios de búsqueda. Ya ven que ustedes abren ahí el buscador y de repente ponen esta frase que ustedes quieren buscar o la palabra o una definición y te ponen varias páginas que puedes consultar
Pues bueno, estas palabras claves también te pueden servir para que en un momento alguien busque información al respecto, en este caso de las flores de México, y pueda salir tu artículo de la revista ahí como opción para que se descargue. Así de que esto es importante, esas son las palabras clave, pero hay que usarlas con mesura, porque también si las ponen demasiado, Google te penaliza. O sea, no puedes poner un texto también con muchísimas palabras claves, o sea, repetidas, y de repente, si tú pones, imagínense, tú estás hablando de cuidado de niños, cuidado de bebés, pero tu texto habla de un cuidado para ancianos. ¿Por qué? Porque a lo mejor estás haciendo analogías, pero repetiste más cuidado de bebé, cuidado de bebé, cuidado de bebé. Y entonces, si Google se entera, no sé cómo le hacen, que tu texto no se trata del cuidado de bebés, entonces sufre una penalización. Pero bueno, esas son cuestiones de blogs. Aquí lo que vamos a hacer es continuar, utilizar palabras claves también que realcen y que refuercen el contenido de nuestro tema. Y hay un máximo de veces, dependiendo, Ana, dependiendo el largo del texto. O sea, si estamos hablando de un texto de, no sé, una página, 2 páginas, a lo mejor, digo, entre 3 y 5 veces, que es lo que hacemos aquí en la revista, ¿no? Que ponemos más o menos unas... hablaban, no recuerdo bien, hay un dato ahí que creo que se tienen que poner en cada hay un rango por cada cantidad de palabras, no sé si cada 4,000 palabras hay un rango. Te mentiría si te digo la cifra exacta. Sé que hay un rango, pero no te lo sé decir. Si ustedes ahorita pueden investigarlo en su computadora y me lo comparten, se los voy a agradecer. Y bueno, pues también puedes añadir alguna información extra. Esta información siempre se agradece. Diana, perdón, ¿hablabas de cuántas podemos reiterar una palabra? De 3 a 5 veces es lo que yo recomiendo para un texto de unas 2 páginas. O sea, en el título, a lo mejor en el subtítulo y unas 2 o 3 veces en el cuerpo. Pero no más. Me tocó leer un artículo que digo, desgraciadamente o afortunadamente, trataba de un tema y de una organización específica y se repetía y se repetía y se repetía la palabra infinidad de veces. Algunas completa cuando hablaban de esta unidad, algunas en sus siglas, pero bueno, así estaba estructurado el texto. No debemos de repetir tanto una palabra. Sí, 3 a 5 veces más que suficiente para una exposición de unas... ¿Mande? 3. 3 veces. Solo son 3. Una se repite quizá la misma palabra. Una más la puedes poner un símbolo y luego ya puedes poner buscar definitivamente otro término para reiterar. Son 3 veces para que pueda conservar la coherencia en el... Sí, claro. O sea, esto es en el afán de no ser reiterativos, pero en cuestión de palabras claves, sí es necesario que sí sean la misma palabra para que el buscador para que el código que utilizan en los buscadores la pueda detectar. O sea, ahorita luego hablamos de palabras relevantes, palabras que son importantes y palabras que son redundantes. Entonces, ahorita nos quedamos aquí. Vamos a continuar con esto de añadir información extra para este texto. ¿Qué es esa información extra que podemos añadir? Si estamos hablando de una unidad de atención a víctimas de violencia intrafamiliar, a lo mejor podemos poner al final un link, podemos poner una dirección, un teléfono, podemos poner que hay a lo mejor una recomendación de un libro. ¿Saben qué? Hay un libro, un manual para identificar si eres víctima de violencia, y poner el nombre o una referencia realmente se agradece. Otra de las cuestiones en el punto número 10 es hablarle directamente al lector. Dicen que cuando nosotros sentimos que nos están hablando, si es en texto o físicamente, si alguien viene aquí presencialmente y me dice, oye Diana, fíjate que esto, que el otro, yo no puedo ignorarlo porque sería una grosería. Cuando a alguien le hablas directamente y te pones en tus zapatos y compartes con esa persona un texto que dice, ¿te ha pasado? ¿Has visto? ¿O a poco no has vivido? A mí me pasó esto.
no sé, o como a muchos nos ha pasado, el estarles hablando directamente a ellos hace que se sientan más comprometidos a leer el texto. Y bueno, pues ya casi por finalizar, hay que terminar con la conclusión. Ahorita vamos a ver conclusiones y sobre todo al final, la mejor recomendación que les puedo hacer es repasar el texto varias veces y leerlo en voz alta. Siempre hay áreas de oportunidad, incluso cuando leíste la última pasada y lo vuelves a leer 2 días después, dices, ay, lo hubiera cambiado. Hay una cantidad específica, ¿no? De días o a lo mejor de lecturas que le puedes dar, que tú te puedes decir, ¿sabes qué? Mínimo le voy a dar 3, es mi cantidad específica para irlo depurando, pero si le puedes dar una cuarta, mejor. Pero si después de la cuarta quieres dar una quinta y una sexta y estás mueve, el cerebro nos va a jugar malas pasadas. Entonces, tratemos de pulir lo más que se pueda, pero sin obsesionarnos, porque si no, no vamos a entregar absolutamente nada. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Quedó claro más o menos? ¿Bien, mal? ¿Ok? Bueno, pues ahora sí, vamos a iniciar con el planteamiento, el nudo y el desenlace. ¿Quién ha escuchado esto? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Sí, la mayoría sabe de planteamientos, nudos y desenlaces. A ver, déjenme aquí lo... No los veo. A ver, ¿quién dice que sí? ¿Saben lo que es el planteamiento, nudo y desenlace? Sí, Janet dice que sí. Como las telenovelas. Exactamente. Los Adela, cuentos. exacto, como en los cuentos. Como el guión de una película. Como el guión de una película, efectivamente. Ensayo. También con los ensayos vemos esta estructura de introducción, cuerpo, cierre o desenlace. Bueno, pues ahora voy a ver. Hasta cuando cuentas un chisme es importante. Claro, para mí la base del storytelling son los chismes. A mí me digan lo que me digan, que si la película, que no. Porque la película está hecha por alguien con experiencia, pero solo fluye el chisme y créanme, he visto que ahora en la red hay muchas personas, youtubers o influencers que no tienen la menor educación, pero que cuentan unas historias tan bien, tan buenas, que dices, qué increíble que con esa poca educación que a lo mejor recibieron, tengan esa capacidad para estructurar también una idea. Bueno, ¿siguen viendo mi pantalla o no? ¿Sí? Ah, muy bien. Bueno, vamos a ver aquí, es que a mí se me mueve. Vamos a ver aquí, antes de iniciar con el planteamiento, el nudo y el desenlace, un tema rapidito que me gustaría que lo analizaran. Se llama la curva del olvido. Me sentí romántica como canción así dramática para estas fechas, pero no es ninguna canción dramática. Vamos a hablar de la curva del olvido. Y esta es una manifestación gráfica que hacemos de lo que sucede en nuestro cerebro. Dicen que nuestro cerebro tiende a olvidar, a borrar la información que no somos capaces de vincular con alguna experiencia o que fue solo visto de forma banal. Cuando nosotros vamos a hacer un artículo, tenemos que luchar contra la curva del olvido. Si queremos ser personas que seamos recordadas por cómo escribimos y queremos dar algo relevante a la gente, tenemos que hacer que nuestras ideas fluyan de una forma tal que la gente las capte. ¿Y cómo las van a captar? Aquí dice, el cerebro tiende a borrar información que no somos capaces de vincular con alguna experiencia. ¿Cómo la van a recordar? Cuando ustedes se toman a la tarea de vincular su información con experiencias cotidianas. ¿Por qué creen que nos reímos cuando vamos a ver a los comediantes? Pueden ser chistes malísimos los que cuentan, pero cuentan una historia con la que nos vemos tan identificados que realmente lo disfrutamos y nos reímos. Porque si no te ha pasado, tienes miedo de que te pase o te han contado, pero eso pasa. Nosotros tratamos como seres humanos siempre de vincular esa información. ¿Qué pasa ahorita que yo les pregunto? Oigan, ¿alguien sabe de esto? Y entonces empiezan a levantar la mano. Sí, en las películas, sí, en las novelas. Entonces, cuando yo hablo de un tema como introducción, cuerpo y cierre, ya hay quien lo tiene ligado con algo que ya conoce y entonces es mucho más fácil que lo pueda captar. ¿Qué va a pasar con su información? Van a tener
la gran responsabilidad de que si están hablando de un tema, pues tienen que vincular ese tema con situaciones cotidianas. Aquí me hablaban quiero hablar de recursos humanos, quiero hablar de relaciones, quiero hablar de comunicación, quiero hablar de la importancia de tales o cuales temas. Sí, puedes hablar de conceptos, pero también debes hablar o procurar hacer pequeñas anotaciones o pequeños comentarios intermedios, dando alguna referencia, dando ya sea de alguna noticia que fue muy famosa, por si vamos a hablar de derechos humanos o cosas así. Sí, si todo el mundo vio el caso de Florence Cassés, o que si vieron el caso de la niña Devani, situaciones, irregularidades, podemos hacer referencia a eso para que la gente lo recuerde, porque tienen con qué anclarlo. Nuestro cerebro funciona así. Tenemos muchísimas neuronas que hacen sinapsis, pero la sinapsis, estas conexiones entre ellas, se van generando poco a poco. Si nosotros queremos enseñarle algo nuevo a nuestro cerebro, tenemos que buscar información que se pueda unir a una información que ya tiene su lugar en la memoria. Así de que esta es una gran responsabilidad, evadir la curva del olvido. Y recuerden que no es canción. Y esta curva no es la del olvido. Miren qué a gusto está la muchacha. Esta es otra información que me gustaría que se quedaran. Después de la curva del olvido, que me suena así como la canción, viene esto. Imagínense ella escuchando una canción romántica. ¿Qué creen que simbolice esta imagen? Para mí es muy obvio, pero probablemente para muchos de ustedes no. Tiene que ver con la estructura del texto y tiene que ver con nuestra memoria. ¿Quién me quiere compartir qué se imagina que es esta imagen? ¿Alguien? ¿No? No Tiene sé que ver con yo me A ver, ¿qué imagino, dijo? sí, Janet. Janet, ok. Bueno, el inicio como que te da como un todo, como un panorama, y empieza como que fuerte, y quizá en la curvita es como que donde vas a bajar la intensidad para ir desarrollando, y luego el cierre también como que algo fuerte. Así más o menos lo entiendo. Algo así, efectivamente, Janet, así es. Les voy a preguntar, ¿alguien ha escuchado hablar del efecto iceberg? Generalmente se utiliza en muchas ramas, incluso en la industria, en la información, en infinidad de ramas. Cuando les mostré la imagen anterior de la curva del olvido, arriba había un iceberg. ¿Qué simboliza ese iceberg? Que la información, o sea, es la cantidad de información que nuestro cerebro a lo mejor procesa de toda la que le damos. ¿Sí? O sea, cuando yo termine de dar este taller, me encantaría, ahorita les... Ok, ahorita vemos, Ricardo, ¿sí? No, Castaños, Jaime. No, si gustas ahorita porque se me va a perder en el chat, ahorita subes la información. Si, ya me perdí. Si hablamos de qué tanto retenemos, imagínense que yo les diga al final de este taller, a ver, ¿qué dije? ¿Qué porcentaje de información realmente se van a quedar? Es muy poca, porque aparte ahorita son temas muy extensos. Pero en un artículo que es pequeño para la revista, tenemos que fijarnos muy bien en esto del inicio y el cierre, porque efectivamente son los que tienen que ser más fuertes. Nuestra memoria está diseñada para poder recordar más fácilmente lo que pasó al inicio y lo que pasó al final, siempre y cuando sean fuertes. Por eso te piden que inicies diciendo de qué vas a hablar de una manera elocuente y fuerte, y después termines con un pequeño resumen y un análisis o una invitación para que la gente entienda de qué se habló, ¿sí? Se haga una reflexión. Yo pongo latina porque hubo un estudioso de estos temas que decía que más que un iceberg deberíamos de llamarlo el efecto de latina. Porque cuando una persona está en latina, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que recordamos de esa persona? Recordamos su cabeza y recordamos que tenía afuera sus piernas. Y es precisamente por eso que pongo esta imagen, para que lo recuerden. Que lo más importante de nuestro texto
tiene que ser con lo que llamamos la atención, que es el inicio, y con lo que cerramos. No porque lo demás sea paja, pero definitivamente de lo que se van a acordar va a ser del inicio y del cierre. Y ahora sí, vamos a empezar a hablar de la introducción. Que bien, no quiero aburrirlos porque son temas que a lo mejor muchos ya lo conocen, pero vamos a verlos rápidamente. Es la parte inicial de un texto, o de una novela, o de una película, ¿verdad? Como me dijeron, o de un ensayo, ya sea también una monografía o un artículo, de lo que sea. Es la parte inicial. ¿Qué características o qué beneficios tiene tener una buena introducción? Pues bueno, ya lo dijimos, que es lo que van a recordar. Es la parte con la que el lector se va a familiarizar con el tema. ¿Sí? Ahí sabe de qué le vas a hablar. Hablábamos ayer de los objetivos específicos. Si tú dentro de tu introducción les dices de qué les vas a hablar y por qué, o les cuentas una historia para, primero en el título englobas la información importante, luego les cuentas una historia, es una introducción de vamos a hablar de esta problemática, okay, ya sabe el lector de qué le vas a hablar. Para eso sirve la introducción. Esta debe ser breve y debe obviamente tener relación al cuerpo del documento que ustedes van a hacer. Me tocó alguna vez, dentro de las capacitaciones que doy, en cuestión de habla pública, estar capacitando a una persona y le digo, ¿sabes qué? De preferencia, grábate algunas frases de inicio y luego para que rompas el hielo con la gente y después empiezas a desarrollar tu tema. Piensa en una frase, invéntala, lo que sea. ¿Y qué hizo esta persona? Se grabó una frase para el día que le tocó estar ahí. Le digo, ¿sabes qué? Háblame de tu vida en tal ciudad. Y empieza a hablar y me dice, hijos de mis hijas, mis nietos serán, hijos de mis hijos, quién sabe si lo serán. Y entonces empieza a hablar de su vida. Y jamás abordó en el tema algo que tuviera que ver con hijos. Es más, ni hijos tenía. ¿Qué les quiero decir? Obviamente ya todos lo deben de saber, que debe de tener una relación. Vamos a buscar la frase, vamos a buscar esa analogía, vamos a buscar lo que sea necesario para que la gente se enganche con su texto y pueda seguir leyendo, que quiera seguir leyéndolo. Por eso decimos que debe ser sintética y explicativa. ¿A qué? Una frase gancho, efectivamente. ¿A qué se refiere sintético? ¿De nylon? No, ¿verdad? ¿Quién me dice que es sintético? Breve. Breve, efectivamente. De síntesis. De síntesis, efectivamente. Debe ser sintética y explicativa la parte de la introducción. Y también debe describir el qué, por qué y para qué. O sea, si tú lees este texto, no forzosamente vas a decir, ¿para qué lees este texto? No. Pero si tú te respondes estas preguntas en la introducción, probablemente tengas una buena estructura. ¿Qué es lo que vas a aprender? ¿De qué se va a hablar? ¿Lo puedes responder? Sí. ¿Por qué vas a hablar de esto? También. O puede ser una u otra pregunta, ¿eh? Hablamos de esto, o sea, ¿de qué hablamos y por qué? Por esto, esto y esto. ¿Y para qué? O para lograr esto. Ustedes van a tener que describir brevemente para qué están escribiendo o por qué están escribiendo. Dentro del desarrollo, bueno, pues ya es la parte, digamos, central de nuestro proyecto, de nuestra escritura, y también le vamos a llamar precisamente cuerpo, es la parte central, la que está dentro de la tina. Ahí vamos a aprovechar para exponer los temas que nosotros dijimos que íbamos a exponer en la introducción. Como les dije, tenemos que unirlo y vamos a intentar llegar a lograr lo que nosotros definimos en nuestros objetivos que íbamos a hacer. ¿Qué es esto? Bueno, en este tema yo voy a lograr que conozcan cuáles son las principales, las principales agresiones que sufre una mujer y que no la considera violencia. Y ahí las podemos enumerar, ¿sí? Entonces, en el desarrollo tenemos que describir estas agresiones que pueden pasar inadvertidas o pueden pasar como algo natural, pero que no lo son. Y ya al final podemos hacer una reflexión. Pero si en el título dijimos, en el inicio, que íbamos a hablar de eso, tenemos que
tratar forzosamente en el desarrollo de dar lo que prometimos que íbamos a dar. Por eso es tan importante fijarse los objetivos desde antes de escribir, porque cuando tú terminas de escribir el cuerpo de tu discurso, de tu texto, tienes que preguntarte, ¿cumplí con los objetivos? ¿Realmente aprendieron esto que yo dije? Si no, si está medio confuso, es importante reestructurarlo. Aquí hablamos de que el desarrollo puede estar organizado en diferentes párrafos o capítulos dependiendo la extensión del texto. Cuando hablemos de gramática, cuando hablemos de sintaxis, cuando hablemos de la estructura del texto, vamos a ver qué tan recomendable es hacer párrafos de qué tamaño, porque para las revistas no podemos poner de verdad demasiado texto que no lleve un punto y aparte, porque perdemos el interés de la gente. Cuando vemos una página llena, pero llena, sin separaciones de letras, nuestro cerebro tiende a descartarla, no nos gusta. Y bueno, también tenemos que hacer énfasis en que es fundamental que la información pues obviamente sea expresada de manera clara, de manera organizada para que la gente pueda comprenderla y seguirla fácilmente. O sea, si ya decidió leer, bueno, pues que sea redactada de forma clara. Les dije, sin uso de palabras muy complicadas o bien no muy coloquiales tampoco. Y, o sea, sí, organizadas, que se entienda perfectamente la estructura. Aquí lo recomendable es utilizar subtítulos, utilizar viñetas o bullets, como le quieran llamar, o imágenes que ayuden y faciliten la lectura. Porque como les digo, nuestra mente, si ve demasiado texto seguido, sin alguna imagen, y sobre todo sin alguna viñeta o sin algún subtítulo que nos haga darle continuidad al texto, tendemos a distraernos. Esa es la parte del desarrollo de nuestra escritura. Y ahora vamos a hablar de la conclusión. Cuando hablamos de la conclusión, pues que es el final de novela de viernes. Dice, es la parte en la que exponemos el final de nuestras ideas, de nuestro artículo, de lo que estemos escribiendo. Y nuevamente, pues también debe ser clara y debe ser concreta. No podemos hacer una conclusión larguísima, a menos de que estén escribiendo una tesis. Pero para la revista es una conclusión que invite, que motive a hacer cosas. Ahí se trata de, a lo mejor de recapitular un poco lo que dijimos, pero de una manera distinta. O sea, no vamos a volver a escribir las cosas, sino decir, ya que aprendimos que esto y esto es violencia, entonces yo te invito a que reflexiones cuántas veces has vivido esto en tu casa. Y si es así, por favor, investiga más, platica con alguien, no sé, busca terapia, lo que sea. Ustedes ya le dirán la conclusión que quieran a la persona que está leyendo su texto. Aquí también tenemos que considerar la importancia de no introducir datos nuevos, porque eso le corresponde a el centro, a la parte del cuerpo de artículo, de nuestro texto. Entonces, si vas a hacer una reflexión, no inventes cosas nuevas, no metas más información, concrétate a dar un pequeño resumen, un repaso y demás de lo que se habló en el cuerpo. No ideas nuevas, no algo que dentro del cuerpo no se tocó. Y también vamos a tratar de conectarla con la introducción. Podemos decir, como se dijo, o sea, en esta ocasión reconocimos la importancia de, porque en la introducción tú pusiste, vamos a reconocer la importancia de saber cuáles son la violencia que no es, que no consideramos violencia. Entonces lo podemos ligar a la introducción. Como dijimos en un inicio, estas son la violencia y la importancia es esta. Ya hacen sus propias reflexiones. Y precisamente esto, si ustedes reflexionan, también pueden hacer la reflexión hacer que las demás personas hagan su reflexión y los inviten también a la acción. No solamente piensen, sino motívenlos a que hagan algo para solucionar, para mejorar, para cualquier cosa que sea su objetivo. Y sobre todo, pues no des tu opinión, porque hablábamos ahorita que si tú estás exponiendo un tema, es un tema que ya está hecho, ¿sí? O sea, no des tu opinión. Esto se considera violencia. Aquí le puedo enviar un artículo. Ok. Si ustedes dicen, esto se considera violencia, ¿por qué? Porque está tipificado ya como delito, bla, bla, bla. Y tú dices, no, yo no considero que sea violencia, pero ahí dice, no des tu opinión. O sea, si vas a narrarles
a las personas algo que sea con la convicción de que vas a ser muy objetivo y vas a darles un tema que ya está desarrollado, que ya está validado y no solamente, y no vas a meter tus opiniones, ¿sí? Por favor, eso sí hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Bueno, pues hasta aquí terminamos con la introducción, el cuerpo y el cierre. ¿Hay alguna duda al respecto? A ver, tengo a Daniela, creo que levantó la mano. Si Sí. pueden levantar la mano virtual para que las pueda ver, ya te había. Ok. Buenas tardes. Bueno. Yo sí tengo una duda porque en cuanto a los párrafos, hace poquitito, de hecho, un maestro de ortografía y redacción me comentó que visualmente no podía ver párrafos chiquitos, párrafos medianos, párrafos grandes, que visualmente tenían que ser de cierta estructura, equilibrados, que por ejemplo si era de 5 o 6 líneas, el siguiente también de 5 o 6 líneas, porque yo he visto muchos documentos donde vienen un parrafito de 2 y luego un parrafito ya más grande, y ahorita que estaba comentando usted esto, me acordé y tenía esa duda. No sé si usted de acuerdo. Sí, de hecho, visualmente tiene que ser muy atractivo. Les digo, vamos a ver la estructura ya como tal. De hecho, tengo unas imágenes que luego en el siguiente módulo les voy a compartir, en donde viene una imagen, por decir, un cuadro completo con un cuadro negro adentro. Luego viene un cuadro con dos columnas, un cuadro con columnas chiquitas, con filas chicas, filas grandes. Entonces, lo que tenemos que hacer es equilibrar el texto. Efectivamente, sobre todo en las revistas, tenemos que buscar que si no sean totalmente de la misma longitud de 5 o 6, que a lo mejor la siguiente sea de 7, ¿sí? Pero la mayoría entre 5 y 6, si hay una de 7, no pasa nada, pero que visualmente también sea atractivo. Aquí las ventajas o la que tenemos es que en muchas de las páginas de la revista, bueno, ponen imágenes grandes y a veces tienden a distorsionar el texto y no se alcanza a ver qué tantos renglones se pudieron haber utilizado. Se puede ver muchísimo porque nada más ocupa una parte de la hoja, pero la información no es tanta. O sea, se ve mucho porque ocupa toda la hoja, pero la mayor parte está cubierta por una imagen. Entonces, yo me iría más a que ustedes sean conscientes de la cantidad de palabras que están leyendo la audiencia al momento de estar analizando su artículo, ¿sí? Pero sí, el equilibrio es importante. Gracias. Bueno, vamos a continuar y vamos a hablar acerca de las ideas introductorias y las ideas de cierre. Ahorita hablábamos acerca de... Hablábamos acerca de estas ideas, la necesidad que tenemos de hacer buenas introducciones y buenos cierres. Vamos a ver algunas ideas y quiero que si ustedes pueden, lo complementen y me digan si tienen algunas otras ideas, adelante, bienvenidas. Aquí, en estas ideas introductorias, tenemos un listado que puede servirles. Aquí lo primero es, piensa bien en la primera frase de tu párrafo. Esa es clave. Evita, ya no hablamos de título, es idea introductoria. Evita que sean frases cliché o frases trilladas o que inicies con palabras que igual pueden sonar a monótonas, o sea, no. Vamos a hablar, esta tarde me voy a dirigir a ustedes, no, o sea, esto ya no es atractivo. Lo que sí es atractivo es buscar formas interesantes para comenzar. Habíamos hablado precisamente de una frase que sea una frase gancho, una declaración fuerte que cause alguna emoción en el lector. ¿Qué frase o qué declaración fuerte puede ser? ¿A quién se le ocurre una declaración fuerte? Todos nos vamos a morir antes de tal cosa, todos nos vamos a morir, ¿sí? O el 75% de las personas que sufren un accidente automovilístico les pasa tal cosa. ¿Mande? Hay una frase donde decían que el mayor porcentaje en los accidentes de las personas que mueren son las mujeres.
Podría ser algo de inicio, ¿no? De impacto. Exactamente. Ahí, esa es buenísima. Entonces, ¿le va a llamar la atención a quién creen? Si lo ponen para Revolución Mujer, a las mujeres, obviamente. Ay, ¿pero por qué? A ver, cuéntenme. O sea, y a lo mejor vamos a descubrir que no usamos el cinturón de seguridad, o a lo mejor vamos a descubrir que generalmente es porque se vienen pintando o por cualquier cosa. Pero obviamente si te dicen una frase así fuerte que llama tu atención, que tú eres de ese segmento que tiene mayor probabilidad de morir en un accidente, quieres saber el por qué. Eso es una muy buena frase. También podemos iniciar definiendo un concepto. ¿Cómo qué concepto? La inteligencia emocional es aquella que... Esto. También podemos hacer una pregunta retórica, principalmente. Como el ¿sabían ustedes que? No esperan una respuesta. ¿Quién me da algún ejemplo de alguna pregunta retórica? Buenas tardes. Adelante. Muchas veces he visto de que empiezan con, como dice, ¿sabías que? Y de hecho ya hay hasta revistas dedicadas a eso, ¿sabías que? Y siguen con un dato interesante. Pero también hay unos que dicen, ¿has escuchado? O temas sobre, o sea, dependiendo ¿Te has del dado tema, cuenta? te has dado cuenta, o sea, temas que a veces de actualidad, por ejemplo, vi en un periódico alguna vez de que haciendo una pregunta así retórica, algo sobre el tráfico, y ya te enganchas, ya empiezas a leer. Pero lo que quería comentarle de anterior era sobre el lead, o sea, el pequeño párrafo que se tiene, por ejemplo, en los periódicos para enganchar al lector, que es un pequeño párrafo que lo lees y ya posterior sigue ya el párrafo inicial. Está bien utilizar ese tipo de, empezar con un párrafo pequeño y luego ya con el párrafo que ya te expresa la idea general y ya en el medio pues ya entregamos lo que es el desarrollo y al cerrar entregamos casi la misma cantidad de líneas que en la del párrafo introductorio. Pero le pregunto, ¿está bien empezar con un párrafo cortito para traer la idea del lector y luego ya con otro párrafo en el que ya se engancha la idea principal? Sí se puede. De hecho, muchos de ustedes lo hacen introduciendo frases célebres. O sea, frases que tienen que ver con la información que van a poner. Pero sí, Si es me válido. permite, Diana, es una práctica común en los periódicos. A esa pequeña frase o lead le llaman en los periódicos, en las redacciones de los periódicos le llaman balazo, porque es una frase de no más de una línea, porque en los periódicos ya queda como de 3, 4 pisos, que es como le llaman a los renglones. Y esa frasecita debe ser efectivamente como que la frase gancho o contundente, el dato más importante que trae, ya sea una numeralia o algo así, pero no que te responda, por ejemplo, que responda al título, porque también si no ahí se te agota el tema. Es lo que yo recuerdo de la, digamos, preparación de redacción que tengo. Y de estos, Pati, de estos balazos que tú has visto en los periódicos, pues si nos puedes poner 1 o 2 ejemplos de que los pueda relacionar con un título y una frase que vayan de la mano, pero que no se repitan. Claro, por ejemplo, lo que está regresando al punto de haciendo una pregunta, una introducción, por ejemplo, si el título fuera o una frase con la que inicias, por ejemplo, lo que mencionaba de las mujeres en los accidentes. Por ejemplo, ahí iniciarías, no sé, un título, son mujeres las que más fallecen en accidentes. En el balazo, ahí, por ejemplo, iría una numeralia de que según reportes de tal encuesta o de INEGI o no sé, tantas mujeres mueren al año a causa de percances. Esa sería un balazo, por ejemplo. Así es. Una numeralia, un dato importante, pero que no te responde el por qué fallecen mujeres en los accidentes. Ya en el cuerpo de la nota es en donde ya empiezas como que a explicar las razones que pueden ser porque las mujeres generalmente somos ansiosas, porque estamos deprisa, porque somos multitask, porque traemos muchísimas cosas que hacer, que es algo general ya también en hombres y mujeres el uso del celular, porque a veces dicen es que las mujeres se van pintando, pues siempre es por falta de tiempo, por supuesto, o mala administración de los tiempos, pero también muchos de los accidentes son por el uso del
del celular mientras estaba manejando, lo cual sabemos todos que pues es un error. Así es. Gracias. Pues miren qué interesante. Muchas gracias, Ana Pati. Efectivamente, podemos utilizar esta información que abunde un poco más a nuestro título sin dar información del cuerpo. ¿Para qué? Pues para invitar a las personas a leer todo el artículo. Y ahí, hasta aquí vamos a iniciar, vamos a terminar. Ya vimos lo de una cita, una frase célebre. Vamos a irnos al punto número 2. Para las ideas introductorias hay que lograr que se sientan identificados. Hablábamos de este ejemplo de las mujeres. Digo, les llega a este sector porque obviamente están dando información que las involucra a ellas. Hay que conocer a nuestros lectores. Obviamente, pues hay hombres y mujeres, pero cuando vamos a hacer una idea introductoria, si vamos específicamente por las mujeres, podemos hacer ese tipo de aseveraciones o productos de una investigación, pero también si conocemos que, por decir, ahí en la comarca lagunera les gusta muchísimo el fútbol, así sean hombres y mujeres, podemos, sabiendo esto, hacer alguna equiparación con algún partido de fútbol o hablar, hacer un chascarrillo, no sé, cualquier cosa que a ellos les llame la atención y que puedan relacionarlo con el tema, obviamente, que van a tratar. O sea, ahí la tarea es de ustedes de buscar cómo poner algo que les guste o que les llame la atención a su audiencia para invitarlos a que lean su artículo. No sé si me explico. O sea, tienen que hacer que se sientan identificados. O sea, hay que conocer, como les dije ayer, hacia quién va este artículo, hacia quién va su lectura, para que puedan usar esas frases que a ellos les llamen la atención y obviamente pues los puedan captar. Tienen que despertar su curiosidad, como hablábamos ahorita de estas preguntas que pueden ser retóricas, pero que también te hacen que quieras saber más del tema. Aquí lo importante es, ¿conoces las 5 maneras más rápidas de bajar de peso? Y entonces despertaste su curiosidad. En el texto te lo van a explicar. Y bueno, y ahí es cuando haces que la gente, cuando leen este tipo de información, vaya a leer el contenido de tu texto. Después de despertar su curiosidad, que viene como punto número 4, llamar la atención con datos concretos. Habíamos hablado de este balazo que nos decía Ana. Para llamar la atención, bueno, pues vamos a hablar también de datos concretos. Presenta datos y estadísticas que comprueben la importancia del asunto tratado para transmitir credibilidad. ¿Sí? Aquí sí es muy útil el citar la fuente. Hablábamos, según datos del INEGI, tantas personas mueren, o según datos de la Oficialidad de Tránsito, tantas mujeres murieron en Torreón o en Saltillo de enero del 31 de diciembre al día 31 de enero. ¿Sí? Ahí les podemos dar una información que sea fidedigna y obviamente que también les llame la atención. Y bueno, vamos al punto número 5, que es informa de manera clara los beneficios que la lectura le trae al lector. Aquí vamos a hacer que las personas se interesen por leer nuestro artículo, porque le hicimos una promesa de que algo iba a pasar, de que algo lo íbamos a ayudar. ¿Sí? Conoce las mejores maneras de relajarte para dormir en menos de 5 minutos. Le hicimos una promesa, ¿sí? Y vas a tener, si en el texto tú le pones, en la introducción, les puedes poner, deseas o duermes mal, te levantas cansado, te duele el cuerpo, sientes ansiedad, conozco la forma de quitártela, o sea, de quitarte eso, de acabar con eso. Ustedes tienen que ser creativos precisamente para lograr que la gente a través de sus títulos, sus introducciones, quieran engancharse a su artículo. Y ya vamos aquí a las 6, que dice, hace una alusión a una pieza de la cultura pop. Aquí me da risa porque cuando hablo de cultura pop, hace poco me dijeron, ¿te has dado cuenta que tus referencias históricas ya están bastante pasadas de moda, mamá? Y yo me reí porque efectivamente, o sea, de repente, si yo les digo a mis hijos que van a salir y
Y empiezo yo a cantar, ¿qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Y luego me voltean a ver así, ¿y esa canción qué? O sea, no tienen idea ni siquiera de quién era Rafael. El otro día les dije a mi hija, que acaba de cumplir antier 15 años, que murió Polo Polo. Polo Polo. ¿Y ese señor quién es? Porque hice una referencia a una nota que había leído que decía Polo Polo, decía muchas groserías, pero había una que se le hacía muy vulgar y que él jamás pronunció dentro de sus chistes. Y entonces se lo estaba contando y me dice, ¿quién es ese señor? Aquí, en hacer alusión a una pieza de la cultura pop, se trata precisamente de eso, de que una buena manera, aquí dice, de hacer empatía con las personas es dándoles en el primer párrafo alguna mención de algún cuento, de alguna película, pero de algo que conozcan. Precisamente haciendo, pues, estas analogías, ¿no? Vamos a tener, conocen la forma de vivir un romance como los de Romeo y Julieta. Pues a lo mejor habrán los jóvenes ahora que no sepan quién es Romeo y Julieta, pero a lo mejor, si les hablas ahorita a los millennials de Parchís, no sé si algunos de ustedes sepa quién es Parchís, yo sí me acuerdo, entonces no lo van a entender. Entonces sí cuiden esas alusiones a las piezas de cultura pop. A ver, veo aquí que mandan mensajes, nada más déjenme los veo acá en el chat porque no puedo verlos en la tablet. Como hacer una mención. ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, mi nombre es Gema, soy docente y ahorita que menciona eso, cuando canta la canción de Rafael, en una ocasión me tocó llevar a unos estudiantes de ingeniería a un congreso a Veracruz. Y a mí me gusta siempre dejar como, aparte de conocimientos académicos, de conocimientos turísticos, lugares turísticos, pues un lugar que le recuerde de tenga historia, ¿no? Y también de música. Entonces, cuando pasamos en el puerto, en la ciudad de Veracruz, un lugar donde es un museo del gran cantautor Agustín Lara, y les digo, vamos a entrar al museo. Me dicen, ¿y quién es? Y le digo, ¿cómo no conocen la canción de María Bonita, Veracruz, todo? Le empecé a mencionar. Solamente una vez. Mamá, mi rival. Y entonces ellos me sacan con cara de wax, no, no, vamos. Los llevé a otra parte arqueológica con los Tuxtlas, y se quedaron asombrados. Y después fuimos a San Juan de Ulúa, que también les dije, esta es parte de donde entraban los embarques, las primeras entradas de embarques aquí en México. Y pues ellos iban por minerales, vaya. Entonces, a lo que voy, cuando regresamos del viaje, lo reciben sus papás y sus abuelos, y le dice una de sus abuelitas a una de mis estudiantes, ¿y qué aprendiste? Dice, no, pues la maestra nos llevó a conocer un viejito en un museo que dice que canta muy bonito y se llama Agustín Lara. La señora le dio un coscorrón a su nieto y dijo, no, sabes que con ese me enamoró tu abuelito y con ese me casé. ¿Qué tal, Entonces, pues sí, así pasa. Ahora imagínate, hay que ver a quién le quieres vender ese producto. A lo mejor si vas a escribir para un público como el de la abuelita, sí vale la pena hablar de este referente de la cultura, pero que ya tiene muchísimos años de que ya falleció, de que ya no está actual. Entonces ahí sí les puedes llegar, pero si estás escribiendo para jóvenes o para gente de cierta generación para acá, no es recomendable hacer alusión a temas tan pasados. Sí, pero por ejemplo, sí. La moraleja, nada más lo que voy a concluir con esto, es de que los muchachos aprendieron la cuestión de que ahora que ya son padres de familia y van a algún viaje, siempre se acuerdan y dicen, ¿cómo me acuerdo de mi maestra que decía, busca no solamente lo turístico, busca algo que te enriquezca también en la cultura, en la historia de México, para que cada sitio tú tengas algo que contarle a tus hijos, y a tus hijos lo vas a seguir reproduciendo, porque México es rico de grandes historias, tanto académicas, científicas, turísticas, arqueológicas,
y somos inmensamente ricos. A eso yo lo que traté de, y quedó plasmado, entonces se cumple la misión de que es no solo buscar un solo objetivo, sino varios objetivos y enriquecernos como seres humanos. Gracias. Ahí tienes ya un tema para artículo muy interesante. Así es, fíjense, una historia que nos puede dar precisamente ese tema de la importancia que es conocer esos lugares históricos y no solamente el llegar y ver piedras sobre piedras, porque quien va a una zona arqueológica y no ha investigado, no lee un folleto, no tiene contacto con un guía de turistas, muchas veces solamente ven piedras y es importante ver qué hay más allá de esas piedras. Bueno, pues muchas gracias por este dato y efectivamente esperemos que hagas un artículo refiriéndote a esta experiencia para dar un mensaje a los demás. A ver. Déjenme. Aquí. Bueno, pues ya nada más vamos a dar continuidad para cerrar este tema. Los párrafos de cierre tienen algo que son conectores para poder terminar. Unos que pueden ser de resumen y otros conclusivos. Esto es, comienzan con palabras como en resumen. Por ejemplo, por ejemplo, vamos a ver en resumen, a modo de cierre, para terminar, ¿sí? Y los conectores conclusivos, que vamos a ver más adelante, todos los conectores, o sea, decimos en conclusión, paso esto, en conclusión les voy a informar sobre todo la importancia de esto, o como les prometí al inicio, cualquier cosa que haga referencia a lo que vimos en el cuerpo y sobre todo tratemos, como les dije, de unirlo a esta parte de la introducción. Aquí vemos rápidamente lo que se vio en una forma más concreta, que es la estructura básica de un texto, planteamiento de inicio, nudo y desenlace. Como iniciamos con una pregunta asombrosa, una afirmación desafiante, una cita apropiada, una ilustración o una historia, ¿por qué no? También podemos hacer una exposición del tema, una imagen apropiada, podemos incluirla. Y vamos a también a utilizar generalizaciones captadoras de atención. En el nudo o en el cuerpo, bueno, pues vamos a hacer la afirmación de los hechos. ¿Qué les dijimos que íbamos a plantearles? Y se los describimos. Vamos a ofrecer pruebas si es que ustedes la tienen, o bien elementos que ustedes prometieron, o si se trata de refutar opiniones contrarias, ¿por qué no? También poner dentro del cuerpo el por qué no estamos de acuerdo o por qué opinamos distintos en el caso de los artículos de opinión. Y para el cierre o el desenlace, podemos hacer ese resumen de puntos, las conclusiones que se sacaron, el llamado específico a la acción, a la reflexión también, o bien contar una historia, una cita o una ilustración para enfatizar el punto a que se refieren. No lo vimos, pero sí podemos terminar con una pequeña historia, ¿sí? Haciendo esa reflexión. Si estuvimos dando, imagínense que estuvimos dando información de la violencia que viven las mujeres y que no la notan como violencia, pueden concluir con, les voy a contar una historia. Fulanita, pasó esto, así rapidito, y sufrió esto, las mismas características de lo que ustedes escribieron, y luego, y por no darse cuenta a tiempo, ahorita ya es demasiado tarde, o sea, a lo mejor ya falleció, lo que sea, una pequeña historia que enfatice los puntos que se vieron, pero en un resumen en forma de historia. O bien las citas que son siempre válidas, aquel que no conoce su historia, está condenado a repetir sus errores, bla, bla. Ahí podemos hacer muchos cierres, pero lo principal es hacer ese resumen de los puntos para concluir. Bien, hasta aquí terminamos ahora sí, con el inicio, el cuerpo y el cierre de un discurso. Creo que todos lo tenían ya claro, lo tenían visto, ¿verdad? O sea, la mayoría conocía estos elementos. ¿Sí? ¿Hubo alguna aportación nueva que supieran, que aprendieran? Sí los conocíamos, pero muy, muy bueno el poder repasarlos. Y aparte lo hace usted muy bien. Ay, gracias, qué amable. Bueno, vamos a continuar entonces con los marcadores textuales. ¿A qué les suena eso de marcador textual?
¿Quién me dice? Un marcador textual, ¿no? Parece difícil, pero no es tanto, ¿eh? Así que no se preocupen. Es algo relativamente sencillo de entender, más que sí vamos a tener que verlo de una forma pues pausada para que se pueda entender mejor, y creo que, ay, ya me pasé muchísimo tiempo. No les he dado su descanso. ¿Qué les parece si les doy 5 minutos de descanso? Porque vamos ya, son las 6:20. Arturo, ¿te parece si les damos 5 minutos? Claro que sí, Diana, muy bien. Gracias. Perfecto, mis amigas y amigos, 5 minutos, son las 6:21, regresamos a las 6:26. Levántense un poco, vayan por su bebida favorita y regresamos en 5 minutos. Muy bien, pues bienvenidos y bienvenidas a bordo nuevamente. Las y los invitamos a regresar a sus lugares para continuar con nuestra capacitación. Ya estamos más que puestos y dispuestos. Adelante, Diana, te escuchamos. Diana, está apagado tu audio. Ah, qué caray, muy bien. Listo. Bueno, mira, tan bonito que me había quedado, no tienen una idea, pero bueno, qué tristeza que no se haya escuchado. Pero ya había explicado todo el tema, de hecho estaba por concluirlo. No es cierto. Les comentaba que los marcadores textuales son herramientas que nos van a ser muy útiles como escritores. Muchas veces nosotros no sabemos cómo darle continuidad a los textos o cómo hilar una idea con otra, y a veces nos enfocamos en un solo punto y de ahí no sabemos cómo salir. Los marcadores textuales son estas frases o palabras que identifican a los párrafos y a las frases y las clasifican, o sea, y clasifican la información que contienen, de manera que facilita que el lector inconscientemente sepa qué tipo de información es la que se está vertiendo dentro de este texto que se escribió. Los conectores, que también es un tipo de marcador textual, pero se llama así, conector textual. En esta parte tenemos una división. El marcador es, el marcador es una palabra que va a hilar o ayudarte a dar una secuencia en el texto dentro del párrafo como tal, y el conector va a relacionar los párrafos y las frases para dar continuidad. Organizan esa información para que sepan qué va después. Si no vas a contar una historia de, yo nací en Chihuahua tal día de junio de tal año, y luego en el siguiente párrafo voy a decir, estudio en tal lugar. No, o sea, hay que empezar a buscar palabras que nos den esa secuencia. Ahorita les voy a enseñar una pantalla en la que vamos a encontrarlos de manera muy concisa. Voy a enseñarles también, hay otras pantallas en las que vienen más detallados, no nos vamos a detener porque la intención no es aprenderlos de un jalón, sino que ustedes, cuando les pase yo las diapositivas, por eso las incluí, tengan la información ahí a la mano. Y si no, ustedes pueden descargar una guía o una tabla con todos los marcadores textuales, pero para no confundirlos más, voy a empezar a explicarles primero cuáles son las principales diferencias. Aquí hablamos de conectores. ¿Qué es el conector? Como les dije, es el que pone la relación o el que conecta un párrafo o oración anterior con la siguiente. Y el marcador, ese es más independiente. Ese introduce un párrafo y una oración sin depender de la anterior. Vamos a ver algunos ejemplos ahorita para que se den una idea de qué es cada uno. Ahí, en este esquema simplificado, vamos a encontrar conectores
que son aditivos. Hay consecutivos, contraargumentativos, estructuradores, reformuladores. Suenan complicados, pero si se fijan, cuando leen qué son, no es tan complicado. ¿A qué voy? Si ustedes hacen una frase, hacen un párrafo y lo terminan y quieren abundar en ese párrafo, a veces no encuentran qué palabras usar. Si ustedes quieren adicionar información, van a utilizar conectores aditivos. Hay muchos más, ¿eh? Cuando ustedes descargan las tablas completas, vienen muchas más ideas de palabras que pueden utilizar para que su texto tenga una mayor variedad de palabras, para que tengan conectores diversos y sobre todo que haya ese equilibrio entre la información y los conectores que van hilando y que van guiando al lector para que continúe. Aquí hablamos del además, incluso, es más, cuando queremos adicionar, ¿sí? Podemos decir, además de esto que les dije, existe otra cosa. O incluso, a pesar de esto, sucedió esto otro. O es más, ¿sí? Existen otras características que no les he detallado. Esas son la función que tienen los conectores dentro de las oraciones. Conectar a dos oraciones con estas palabras. Los consecutivos es, por lo tanto, por consiguiente, así pues, y ya continúas narrando. El contraargumentativo es cuando no estás muy de acuerdo con algo y entonces dices, pero, o en cambio, pasó otra cosa totalmente opuesta, o por el contrario. Y los conectores que son estructuradores, dice, en primer lugar, a propósito, finalmente, eso es lo que te va a dar la estructura. Cuando vas a iniciar una oración, dice, en primer lugar, quiero hablar de esto. O a propósito del tema, o a propósito de la fecha que acaba de pasar, finalmente, ya es cuando está el final, obviamente que vamos a darle la introducción al cierre de nuestro texto, podemos utilizar frases como estas. También los reformuladores, es decir, en cualquier caso, en definitiva, y muchos otros. Estos, como les dije, van a unir, ¿qué? Párrafos. Pero también existen los marcadores que unen dentro de un solo párrafo ideas. Y esta es la principal diferencia, aunque muchos tienen una finalidad parecida. Estos marcadores, por decir, en el primer caso que dice de refuerzo argumentativo, puedes poner en realidad, de hecho, en efecto, y continúas en el mismo párrafo hablando del tema que tú ya decidiste abordar. También hay de ejemplificación o concreción, por ejemplo, o en particular, también hay unos que expresan el punto de vista, a nuestro entender, a mi juicio, y están los modificadores oracionales, que son los adverbios modales, que son, que hablas de posiblemente, ¿sí? ¿Cómo puede, qué es lo que puedes hacer con ellos? Bueno, pues tú lo vas a determinar de acuerdo a lo que vayas escribiendo. También hay conversacionales como el implementar preguntas como verdad o sabes o vamos, esto es importante, ¿sí? Ustedes pueden utilizar cualquier marcador dentro de su texto siempre y cuando tenga una justificación. Hay, como les dije, muchísimos. Aquí puse solamente algunos que copié para iniciar un tema nuevo de los marcadores dentro del mismo párrafo. Dice, con respecto a, en cuanto a, en relación con, por lo que se refiere a, otro punto es, el siguiente punto trata sobre, acerca de. Si se fijan, son muchas conjunciones de palabras que te pueden ayudar cuando estás bloqueado con la información. Para eso sirven. De repente, si estás bloqueado y dices, bueno, es que no hay cómo darle una continuidad, busca un marcador específico. Está para introducir un tema, para iniciar un tema nuevo dentro del mismo tema que estás dando, para marcar el orden. Ojo, en esto de para marcar el orden, es muy importante que guardemos la secuencia. Por decir, si tú vas a poner un marcador para enunciar algo, si tú pones primero o primeramente, tiene que haber una secuencia. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que haber después? Si tú utilizaste primero, vamos a ver tal cosa, forzosamente debe haber un en segundo término o seguidamente, ¿sí? Aquí también cuando ponemos, puede ser segundo o tercer lugar, o en último lugar cuando marcas el orden, pero nada de que llegas y dices, primeramente voy a hablar de esto y jamás
hubo un segundamente o una segunda exposición marcada al menos. También en esta cuestión de hacer las distinciones, cuando tú dices, por una parte se encuentran estas opciones, tienes que utilizar forzosamente en el mismo texto por otra parte, ¿sí? Tiene que haber ese equilibrio en estos, por un lado, por el otro, ¿sí? Así de que cuando haya este tipo de marcadores que te den una secuencia, tenemos que respetarlos. Vamos a ver otros marcadores aquí brevemente, y digo, están los para continuar sobre un mismo punto, que es el además, asimismo, así pues, a continuación, o para introducir ejemplos. Obviamente, el por ejemplo, un buen ejemplo de esto es como muestra tal cosa o tal revista o tal artículo, o en particular, en concreto, en el caso de, para poner énfasis. O sea, ¿qué vamos a hacer cuando tratamos de enfatizar un punto? O sea, lo explicamos, pero creemos que se quedó corto y decimos, es decir, o sea, en otras palabras, y vamos a concretar esa definición, abundando sobre ella, pero haciendo que haya un marcador o una palabra que hile esas ideas. Les digo, estas son herramientas para ustedes, para que puedan desbloquearse en el momento que estén escribiendo y dices, bueno, ¿con qué sigo? A veces cuando nos bloqueamos simplemente, cuando lo leemos dices, si uso esta palabra que dice en pocas palabras y ya dices, voy a decir en pocas palabras y ya continúo escribiendo. O bien, para terminar, pues tenemos estos en conclusión, en definitiva, en consecuencia, así pues, para concluir, para finalizar finalmente, por último, para que no repitamos siempre las mismas, demos de variedad. Ahora vamos a ver aquí unos pequeños ejemplos. Bueno, más bien es un ejemplo del uso de los marcadores textuales de manera cohesionada. Lo que les decía ahorita, que si hablamos de un primer lugar, tiene que haber un segundo lugar. En este texto que está aquí arriba, dice, mediante el análisis de varianza de un factor, hemos comparado los diversos grupos con referencia a las diferentes variables visuales. En primer lugar, hemos constatado que se cumple en todos los casos la homogeneidad de varianzas con la prueba de Leven. A posteriori, con la prueba estadística, ¿se fijan? Ya hay un error. O sea, si hablamos de primer lugar y continuamos con a posteriori, no es correcto. Debe de ser en segundo lugar, como se marca abajo. Y aquí, si se fijan, también ponen el también, que es un error, porque no es un marcador que cohesione el texto de forma adecuada. Lo correcto es, como viene abajo, en primer lugar, con la prueba de Leven, hemos constatado que se cumplen en todos los casos la homogeneidad de varianzas. En segundo lugar, con la prueba estadística de Bonferroni, se pone de manifiesto diferencias estadísticamente significativas. Y bueno, y para finalizar, finalmente, ahora sí, con el objetivo de evaluar las relaciones entre variables cualitativas, se utilizó la prueba no paramétrica de x al cuadrado. Más o menos quedó explicado cómo funcionan los marcadores textuales, cómo les pueden servir como herramientas. Ojo, muchas veces cuando ustedes escriben, toman como referencias otros textos. Y ustedes tienen que deshacer el texto para hacerlo a su manera, para no incurrir en plagios. Y estos marcadores les pueden dar también una buena indicación o un indicador para modificar el texto, porque a veces dices, bueno, voy a usar y no se acomoda justamente a cómo explicó el otro autor la frase. Y eso les beneficia porque les hace pensar en cómo estructurarla de forma distinta, primero para que quede en la longitud que ustedes desean y con la estructura que ustedes estaban pensando, pero expresada de manera diferente. Vamos rápido. Aquí vamos a hablar luego de los conectores, que es lo mismo que hablamos que eran las expresiones que nos permiten hilar a dos párrafos. Aquí gráficamente se pueden ver mucho mejor. Si ya expusimos un punto número 1, tenemos que añadir un conector para llegar a un punto número 2. Esto es crucial, ¿sí? Nada de hacer párrafos aislados. Todos los párrafos tienen que llevar una secuencia y a veces no sabemos más que asimismo, 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 y eso no debe de pasar. Debemos de buscar
otras opciones para poder hacer que nuestro texto sea mucho más rico. ¿Cuáles son los conectores textuales más comunes? Los que indican causas, como el por qué, puesto que, visto que, a fuerza de, ya que, teniendo en cuenta, o bien los que indican una consecuencia. En consecuencia, o por consiguiente, de ahí que, por lo tanto, de manera que. Estos son conectores que indican consecuencia, para que no veamos el así que, así que, así que. Y, bueno, vienen otros conectores que son para indicar condición, siempre que, a condición de que, puesto que, los que indican oposición, en cambio, en contra, en objeción, por más que, si bien es cierto, aunque, o para indicar la finalidad, a fin de que, con el propósito de que. También están los conectores que son, que indican conexiones temporales por exposición de hecho. Aquí dice, antes que venga tal cosa, o anteriormente, simultáneamente, si son temporales, te van a indicar la temporalidad de los eventos que estás narrando. Como les digo, no podemos verlos a detalle ni hacer un ejercicio con cada uno porque perderíamos mucho tiempo, pero sí les digo, busquen el listado de conectores textuales y de marcadores textuales cuando estén escribiendo y no hayan cómo dar una secuencia a ese desarrollo de su texto. Aquí lo vemos gráficamente. ¿Cómo debe de desarrollarse un texto? Bueno, pues debe de tener una introducción, después seleccionar como máximo 3 puntos. Para la revista no necesitamos más, unos 3 puntos, 4, ya yéndonos a muchos, bueno, dependiendo cuáles sean los planteamientos, pero con 3 puntos para mí es suficiente. Entonces, después de la introducción se van al punto número 1. Después del punto número 1 debe haber una transición. En este caso, preferentemente utilizar estos conectores para hilarlo con el punto 2, después otra transición, luego al punto 3 y así hasta hacer la transición que nos va a llevar al cierre. ¿Sí? Así debe de ser el desarrollo de nuestras historias. ¿Queda claro? ¿Queda explicado hasta aquí? Se está cortando. ¿Todos me escuchan entrecortado? No, todo es bien, lo estamos escuchando bien. Seguramente es del internet de quien se le esté cortando. Así es. Bueno, muy bien. Entonces, terminamos aquí con el desarrollo y vamos a ver un ejemplo de algún tema que ustedes pudieran escribir para la revista. Ustedes, si se van a este título, dice mi pasión por el liderazgo. O sea, ¿cómo inició? Vamos a contar la historia de un líder que ha destacado. Entonces, a lo mejor lo pueden hacer de forma secuencial, empiezan a hablar acerca de su infancia, luego van a hablar acerca de su juventud, luego acerca de su adultez. O sea, ¿cómo empezó su pasión por el liderazgo? Entonces, cuando ya determinaron cómo lo van a hacer de manera secuencial, dicen, bueno, voy a hablar de mi infancia, lugar donde crecí y cuáles eran mis actividades favoritas. Probablemente ahí podamos contar que había algunas actividades que ya se conectaban con este aspecto del liderazgo. Yo les puedo decir, en mi infancia, a los 8 años, entré a la Organización de las 10 de México. Esta organización es la hermana de los Scouts, nada más que es para puras mujeres, y entonces, desde los 8 años hasta que yo tenía 22, continué dentro de esta organización, y esa era una de mis actividades favoritas, y a mí me favoreció este aspecto de liderazgo porque fui desarrollando características que son específicas de un líder, que es el trabajar en equipo, bla, bla, bla. Cuando hablo de mi juventud, bueno, ya se me da la oportunidad, desde mi primer encuentro con el liderazgo. Ya no era miembro nada más de una organización, sino que me empezaron a delegar funciones y tuve a mi cargo un equipo. Aquí, si yo hubiera estado en la política o si yo estuviera en la política, entonces dices, mi primer encuentro con el liderazgo ya a nivel político surgió precisamente cuando conocí a tal persona y bla, bla. Y aquí, si se fijan abajo, en los recuadros verdes color más fuerte, miren estos conectores. Cuando yo hablé de mi infancia, ¿sí? Y termino y quiero unirlo a mi juventud, no voy a brincar de un punto a otro así abruptamente. Cuando yo termino de contar que estuve en los Scouts, ¿qué dije? Posteriormente, cuando creciste, me dio la oportunidad de, o bien años después,
o si quisiera hablar de algo que fuera totalmente adversativo. A pesar de eso, o ya podemos utilizar otro conector. Después de mi juventud, cuando dice, bueno, yo conocí a tal político, a tal persona que participó en la política y me invitó, bla, 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 y bueno, ya quiero hablar de la adultez, de a lo mejor de mi situación actual, entonces utilizo otro tipo de conectores como transcurrido el tiempo y como era de esperarse, sin embargo, dependiendo de lo que quieras decir, y al final, cuando ya estés desarrollando este último punto, que hablaste a lo mejor de tu primer trabajo en el partido político, o de tu trabajo actual y de las metas o de los objetivos que has conseguido, y ya a querer llegar al cierre, también tienes que hacer esta conexión y podemos utilizar estos ejemplos que dicen, recuerden, hoy los quiero invitar, o sea, por todo esto que les digo, o sea, por todo esto les digo que, y ya empiezas a desarrollar el cierre, lo que tú quieras. ¿Queda clara cómo debe de estar la estructura? Los marcadores sirven, o los conectores sirven para ir uniendo estas ideas, ya sea en el cuerpo del texto como tal, del párrafo, o bien entre párrafos. Y las tenemos al alcance de un clic, los buscamos en internet, conectores o marcadores textuales, y ahí los encontramos. ¿Alguna duda en este punto? ¿No? Ok. Bueno, vamos a hablar de, me hace que faltan 13 minutos, muy bien. Vamos a hablar de los modelos de organización. Estos, digo, a pesar de que sí son complejos, son 5 modelos de organización, no es tan difícil de comprender. ¿Qué es un modelo de organización? Pues así como yo les conté ahorita la historia basada en mi niñez, en mi etapa de adolescencia y en mi etapa adulta, yo ahí organicé mi texto de una manera que era cronológico, ¿sí? Eso es lo que necesitamos conocer, cómo podemos organizar nuestro texto. Y hay 5 formas o 5 modelos de organización textual. Precisamente para ir, aquí como dice, para ir tejiendo las ideas, para ir tejiendo estos textos y que hagan una historia que suene lógica. Recuerden que nosotros, como seres humanos, tenemos un cerebro muy complejo que hila las ideas y es una forma de hacer que se queden en la memoria por mucho más tiempo. O sea, si ustedes empiezan a hablar de un tema y de repente cambiaste a otro y de repente a otro, sin una estructura, entonces nuestro cerebro se va a perder. Por eso debe de haber una secuencia. Aquí vamos a utilizar los diversos métodos que les voy a explicar. Dice, no usamos la misma lógica de redacción cuando exponemos sobre un problema que cuando nos referimos a la preparación de un postre. Y eso es totalmente lógico, pero sí llevan una estructura. Entonces, vamos a ver los modelos de organización textual. El primero de todos es el de problema-solución. Cuando nosotros queremos dar o queremos presentar un texto que le ayude a las personas a solucionar algo, a obtener un beneficio de algo, lo primero que tenemos que hacer puede ser utilizar esta estructura, plantear cuál es el problema y cómo lo vamos a solucionar. Dentro de los párrafos tenemos que plantear o esbozar ideas que lleven el problema para luego darles la solución, para hallar una respuesta a cómo resolver ese problema. El ejemplo, aquí lo vamos a ver. Dice, la depresión aquí me equivoqué, un problema mundial y que afecta a todos los sectores sociales. Se caracteriza por una extraña situación anímica que puede ir desde la melancolía máxima a una euforia sin razón. Los psiquiatras recomiendan el uso de psicotrópicos para el tratamiento de esta enfermedad que puede llegar a ser crónica. Aquí encontramos el problema. Estamos hablando de la depresión que afecta a todos los sectores sociales y a lo mejor la solución que se está dando o que se está planteando dentro del texto es lo que recomiendan los psiquiatras o los especialistas, que es el uso de psicotrópicos, y ya explican cómo, ¿sí? Esto es un texto muy común, o sea, generalmente, ¿cómo dejar de procrastinar? Y entonces les vas dando la solución. Este es simplemente un texto pequeño en el que encontramos todos los elementos juntos, pero el esquema de un texto puede ser mucho más grande. En este caso, 5 pasos para dejar de procrastinar, ¿sí?
tú les dices, ¿te cuesta trabajo levantarte temprano o te cuesta trabajo terminar tus labores porque pierdes el tiempo en esto y en esto otro? Te voy a dar 5 consejos para que puedas vencer la procrastinación. Y entonces les vas dando esas ideas para que la venzan. Ahí está este esquema de problema-solución. Es el primero. Luego tenemos el modelo de causa-consecuencia, que es algo parecido, pero no es igual. Aquí podemos pensar, oye, pues es una causa, una consecuencia. No, un problema y una solución es, tú vas a solucionar algo, ¿sí? Cuando hablamos de causa y consecuencia, en este texto se presentan las causas de algunas ideas para luego exponer las consecuencias de las mismas. De alguna manera, dice, este modelo contiene la organización del problema-solución, pero no se ciñe únicamente a las problemáticas, sino que cualquier procedimiento o hecho que exista a merced de ciertas causas y que a la vez provoque ciertos efectos o consecuencias. En el ejemplo vamos a ver más claro. Dice, el origen de la anorexia es la distorsión de la imagen que refleja el espejo. Frecuentemente se da en adolescentes que ven a sus cuerpos como gordos u obesos. Esto hace que los afectados se induzcan el vómito para expulsar el exceso de comida que creen haber consumido. Si se fijan, aquí vemos que es la anorexia, es la distorsión de la imagen, y ¿qué es lo que causa que los adolescentes se vean distorsionados, que se induzcan el vómito? Aquí no estás solucionando el problema. Aquí estás diciendo o estás planteando en el texto cuál es la consecuencia de algún tema, ¿sí? De algún problema que tú consideres que puedes tratar. O sea, no les vas a dar la solución, simplemente vas a narrar cuáles son esas consecuencias que tiene en este caso, cierto padecimiento, para que lo identifiquen, para que lo conozcan. Luego viene el método o el modelo de comparación y contraste. Si tú decides usar este modelo, aquí vas a tratar de comparar ideas para poder hacerlas más entendibles, para clarificarlas, y vas a utilizar las analogías como uso de explicación de conceptos. Por eso hablamos de comparar. Cuando yo les hablo ahorita de las analogías, es comparar una cosa con otra para que nuestro cerebro las pueda captar. Es muy frecuente en las prácticas pedagógicas que utilicemos este método. Para los niños es mucho más fácil entender cuando les hablas de animalitos y haces comparaciones con figuras que ellos conocen para que las puedas analizar mucho mejor y entender. Aquí vamos a tener como ejemplo con un sistema similar al utilizado por el hombre araña. 2 jóvenes de 20 y 17 años entraron a un condominio escalando hasta una recámara para realizar el robo. Cuando hablamos de comparación y contraste, si se fijan, aquí utilizamos una analogía o utilizamos una referencia, mejor dicho, a algo que ya conocíamos, comparamos y contrastamos. ¿Conocemos quién es el hombre araña? Sí. Si ustedes dicen, entraron escalando a un condominio, a lo mejor si a mí me dicen escalando, yo lo primero que pienso es que alguien tenía una cuerda, ellos iban bajando tipo rapel y se metieron en un edificio. Pero si aquí me están diciendo que con un sistema similar al utilizado por el hombre araña, entonces, ¿qué ubico yo? ¿Qué hace el hombre araña? Sube a las paredes así. ¿Se fijan cómo están comparando? Entonces, este es otro método que podemos utilizar, o sea, que es una herramienta muy, muy útil precisamente cuando queremos explicar algo. Utilicemos el método de comparación. ¿Para qué? Para darles a las personas una idea con algo que ya conozcan, ¿sí? Una imagen mental para que lo puedan poner o contrastar con lo que estás explicando y se les quede de una forma mucho más fácil en su cerebro. Y aquí vamos a la secuencial temporal. Este tipo de organización es, como su nombre lo indica, es una secuencia. Aquí se van a ir dando progresivamente todos los elementos para que se pueda llegar a una conclusión. O sea, necesariamente tiene que haber una secuencia, si no, no funciona lo que estás presentando. Aquí dice que generalmente, hablando en secuencias, es la única forma de dar ese tipo de información. Por decir, imagínense que ustedes están dando una receta. O sea, es imposible que haya un resultado positivo si no dan la receta de forma correcta. Primero van a tener que dar los ingredientes y después cómo van a hacer las cosas. Yo no les puedo decir en una receta, ¿sí?, que van a
cocinen el huevo. Cuando dices, bueno, pero primero tenías que, si era huevo a la mexicana, primero tenías que poner la cebolla y el tomate, no cocinarlo antes, ¿sí? Aquí vamos a ver este ejemplo. Se mezcla la harina con los polvos de hornear en un recipiente, se agrega lentamente el agua tibia y los huevos hasta obtener una masa homogénea. ¿Se fijan? Luego dice, agregue sal al gusto, luego amase y deje leudar. Luego después dice, deje por 45 minutos a temperatura media. Hay una secuencia. Cuando hablamos de secuencias temporales, también podemos hablar acerca de una narración cronológica. ¿Sí? ¿Cómo pasaron las cosas? Y vamos cronológicamente ubicándonos en el tiempo, no nada más en estas situaciones de recetas, sino también en las cronologías que tenemos que tener muy en claro cómo sucedieron los acontecimientos para no confundir a la audiencia. Y ya por último, vamos a ver la enumeración descriptiva. Aquí en este método de enumeración descriptiva se trata de ir enumerando y especificando las características de cualquier cosa, de un objeto, de un elemento, de una idea, para distinguir sus propiedades. Aquí dice que este modelo se utiliza mucho en las descripciones, digo, su nombre lo indica, ¿no? Es descriptivo. Y en el ejemplo tenemos este párrafo que dice, los detergentes se agrupan en dos tipos, los MATIC y los de uso común. ¿Se fijan? Dicen aquí, los primeros están hechos para ser utilizados en lavadoras automáticas y los segundos para su uso en lavadoras menos sofisticadas. Fíjense, si yo hubiera puesto en este ejemplo, los primeros están hechos para ser utilizados en lavadoras automáticas y los otros para su uso en lavadoras menos sofisticadas, ¿estaría bien? Si hubiera utilizado los otros. No, dice Fernando. A ver, cuéntame, ¿por qué no, Fernando? Lo acabas de aprender, hijo. A ver. Porque no lleva una consecutivo ahí, lo hubiera sido, digo, así como está escrito los segundos, pues, no lleva ahí el consecutivo. La secuencia, exactamente. La secuencia, exactamente. Y ya hablamos que los conectores tienen que ser, que los que llevan cohesión deben de tener esa secuencia. Y aquí estamos describiendo la enumeración, sí, efectivamente, pero si usamos estos elementos que hemos aprendido, vamos a tener un texto mucho más claro, ¿sí? No, a lo mejor nunca nos hubiéramos puesto a pensar por nosotros mismos, es decir, los primeros y los otros, está bien. O sea, lo hubiéramos dado por hecho que estaba bien, sin embargo, no lo está. O sea, para obedecer las reglas de la gramática, las reglas de la escritura, tenemos que llevar estas secuencias de manera correcta. Y bueno, aquí vemos también en el siguiente párrafo, en el que está haciendo una descripción, los MATIC están a un precio elevado en el comercio y obedecen a marcas de gran reconocimiento y prestigio, mientras que los comunes también no podemos poner los otros ni demás. Ya hablamos de los MATIC, si ya pusimos el nombre de uno, pues tratemos de utilizar el nombre de otro o cómo nos referimos al otro en un inicio. Entonces dice, los comunes son adquiridos más fácilmente por su precio accesible. Aquí, señores, estamos haciendo una enumeración descriptiva. El primero y el segundo. ¿Qué hace el primero? Ah, no, pues el primero es más caro, el segundo es más barato. El MATIC es más sofisticado, el otro es más de uso cotidiano. ¿Sí? Describimos, pero de una forma, en una enumeración. Aquí nada más son dos, pero podemos hacer descripciones de muchos otros productos o muchos otros elementos, dándoles a cada uno un número referencial o secuencial para ir describiendo sus características. Bueno, señores, pues creo que ya es tiempo de cerrar. Ya nos pasamos, creo que del tiempo, ya son... Es más, son las 7 en punto. Sí, son las 7 en punto. Entonces, pues yo hasta aquí termino esta exposición preguntándoles qué se llevan, señores. Realmente es mucha información y como les digo, no pretendo que se la graben todos. Pretendo que tengan esa visión de haberlo visto, que lo tengan para refrescarlo, a lo mejor lo vuelvan a dar un repaso, para que cuando se pongan a escribir, si no se acuerdan de la información que yo les di, sepan que existe y sepan que la pueden buscar no solamente en el manual que les va a compartir Arturo, porque les vamos a pasar las diapositivas, van a pasarlas tipo manual, pero si no,
lo más fácil, señores, es recurrir a Internet. Es más, ven el temario y dicen, a ver, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Ven el temario. A modelos. Voy a buscar los modelos tal cual eran. Y entonces ya saben cómo irlos incorporando. Aquí lo importante es que se den cuenta de todo lo que se necesita para que sus textos sean realmente ricos y que puedan trascender en esta revista. O sea, que se conviertan ustedes en los mejores redactores porque están incorporando muchos elementos. No es fácil, pero se puede lograr con la voluntad. Señores, muchísimas gracias. Soy Antonio, bueno, me nombro Antonio Comunicación en Monclova y pues obviamente es un gusto estar aquí en este taller de comunicación escrita y redacción. Gracias, Diana, por tus ponencias, tanto de ayer como de hoy, son excelentes, la cual todos los temas están excelentes, buenísimos. Me es un gusto recordar el hecho de compartir estos temas en unas materias que he sido catedrático en UTRCC, con gran gusto lo digo, y pues obviamente recordar es volver a vivir, recordar es volver a aprender y pues seguir aprendiendo es la causa fundamental y gracias por esta oportunidad. Te agradezco la atención, Diana, estimados, gracias. Muchas gracias por todo ese conocimiento que nos estás compartiendo. Una excelente ponente. Normalmente escribimos, en mi caso, para las redes sociales, para algún artículo de algún periódico o algo. Y en mi caso, hablo de mí, escribo, como ahí se va, tengo que recurrir a amigas a veces o amigos para que hacen esto, para que me den una manita y una revisadita y eso. Pero yo creo que si lo vamos practicando, si lo vamos entendiendo bien, poco a poquito, pues ya podremos hacer solos este ejercicio. Muchísimas gracias. Muy buen taller.